Buenas noches, docente. Mi nombre es David Juárez Hernández. Voy a presentar mi actividad de evidencia de aprendizaje. Vamos a hablar acerca de la farmacocinética de los medicamentos. Estos, como podemos observar, están relacionados con la edad, la composición del individuo, eh, si su organismo está sano, todos esos factores, una serie de factores externos que no hay control, como el lugar donde vive o si es un lugar contaminado, va a afectar a la absorción, la metabolización y la excreción de los fármacos. La farmacocinética nos va a hablar acerca de cómo el fármaco, eh, cómo el organismo actúa sobre el fármaco. Esto quiere decir desde que se absorbe hasta todo lo que pasa en él hasta que se excreta. Y la farmacodinamia va a ser la que nos va a explicar en qué parte de nuestro organismo precisamente actúa ese fármaco, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la farmacodinamia en primera instancia, de la hipertensión arterial. Como vemos, la endopeptidasa neutra, nepricilina o metaloendopeptidasa de membrana es una metaloproteasa que hidroliza varias hormonas peptidasa dejándolas inactivas. El inhibidor dual receptor de angiotensina, también nepricilin, combinado con el resto de valsartán, un bloqueador de receptor de angiotensina 2, con el resto de profármaco inhibidor de endopeptidasa neutra y también inhibe, ¿ya? La fosfodiesterasa inhibe la degradación de los monofosfatos cíclicos. El péptido intestinal vasoactivo estimula la contractilidad en el corazón, causa vasodilatación aumentando la glucogenólisis y reduce la presión arterial, relajando el músculo liso de la tráquea, el estómago y la vesícula biliar. En terapia combinada con fosfodiesterasa 5, antagonistas del receptor de endotelina y prostaciclina y el sildenafil, un inhibidor, se usa comúnmente para tratar la hipertensión arterial pulmonar, lo que mejora la capacidad de ejercicio y reduce la presión arterial pulmonar y las resistencias vasculares pulmonares. Por otro lado, la farmacocinética en la hipertensión arterial nos habla también de otros fármacos como el mancipetam, que es favorable con respecto a la seguridad hepática y el edema, la retención de líquidos, y puede ser mejor que el de otros antagonistas de los receptores endoteliales como el bosentan y el ambrisentan. Las tiazidas en dosis bajas de primera línea reducen todos los resultados de morbilidad y mortalidad en pacientes adultos con hipertensión primaria moderada a grave. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina de primera línea y los bloqueadores de los canales de calcio pueden ser igualmente eficaces, pero la evidencia fue de menor calidad. Pasamos a hablar también que dentro de estos fármacos hay varias subdivisiones, son bastantes, ¿verdad? Están los diuréticos, que también se denominan píldoras de agua, y que ayudan a los riñones a eliminar algo de sal o de sodio del cuerpo. Como resultado, los vasos sanguíneos no tienen que contener tanto líquido y su presión arterial baja. Los betabloqueadores hacen que el corazón palpite a una tasa más lenta y con menos fuerza. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, también llamados inhibidores de la ECA, relajan los vasos sanguíneos, lo cual reduce su presión arterial. También tenemos los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, también llamados BRA. Funcionan más o menos
de la misma manera que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y tenemos los bloqueadores de los canales de calcio, que relajan los vasos sanguíneos al reducir el calcio que entra en las células. Existe una amplia variedad de fármacos que se utilizan, ¿verdad?, pero que también no son con tanta frecuencia, los cuales se incluyen los bloqueadores alfa, los cuales nos ayudan a relajar los vasos sanguíneos, lo cual reduce su presión arterial. Los fármacos que actúan sobre nuestro sistema nervioso central le dan una señal al cerebro y al sistema nervioso para relajar sus vasos sanguíneos. Los vasodilatadores le dan una señal a los músculos en las paredes de los vasos sanguíneos para que se relajen. Los inhibidores de renina, un tipo de medicamento más o menos nuevo para tratar la hipertensión arterial, actúa reduciendo la cantidad de precursores de angiotensina, relajando por ende los vasos sanguíneos. Pasamos a ver ahora a los fármacos utilizados en diabetes, en obesidad. Aquí me equivoqué, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a tener a la fenfluramina y desfenfluramina. Estos, su farmacodinámica actúa en la secreción sináptica de la serotonina. La fermentina es otro fármaco el cual libera noradrenalina y dopamina estimulando el sistema nervioso central. Otro fármaco es el diatilpropión. Es una anfetamina que estimula las neuronas para liberar o mantener neurotransmisores catecolamidas incluyendo dopamina y noradrenalina. Y el orlistat, que es un inhibidor de la lipasa gástrica y pancreática. Esa es la farmacodinámica de estos fármacos, ¿verdad? Hay más, pero bueno, son los que traté de abarcar. La farmacocinética de la fentermina es similar a la anfetamina en la modulación de la neurotransmisión noradrenérgica para disminuir el apetito. Sin embargo, tiene escaso o ningún efecto sobre la neurotransmisión dopaminérgica, disminuyendo así el potencial de abuso. El dietilpropión es una amina simpático-mimética con actividad farmacológica similar a las anfetaminas. Produce estimulación del sistema nervioso central y elevación de la presión arterial. Por último, el orlistat. Bueno, pasamos al orlistat, el cual su absorción sistémica mínima, niveles plasmáticos que se observan a las 8 horas después de una dosis de 360 miligramos. Ahora vamos a ver los fármacos utilizados en la diabetes mellitus. Aquí también existe una amplia variedad de fármacos, los cuales disminuyen la absorción de los hidratos de carbono por inhibición de enzimas alfa-glucosidasas intestinales, inhibiendo el desdoblamiento de los disacáridos. Tenemos a los sulfonilurias, los cuales provocan el bloqueo de los canales de potasio ATP dependientes, que activa un sistema celular que causa desplazamiento de los gránulos secretores a la superficie celular con expulsión de insulina al exterior por exocitosis. Las miglitidinas actúan de la misma manera que las sulfonilurias, pero se unen en otras zonas biguanidas. Estas disminuyen la secreción de glucosa en glucogenólisis y neoglucogénesis. Las glitazonas actúan activando el receptor PPAR-gamma, de modo que reducen la resistencia a la insulina en tejidos periféricos grasos y muscular. Y la fibra, que su efecto es metabólico, reduciendo la absorción de glucosa y lípidos en el intestino. Dentro de la farmacocinética de la diabetes mellitus se observaron cambios leves en la farmacocinética de las glinidas, los inhibidores de dipeptidil peptidasa 4 y los inhibidores de los transportadores de sodio y glucosa tipo 2 en estudios de farmacocinética específicos en pacientes con diversos grados de IH, presumiblemente sin relevancia clínica importante, aunque se carece de una gran experiencia clínica.
Los agonistas del receptor del péptido 1 similar al glucagón tienen una excreción renal más que un metabolismo hepático. Se han descrito informes de casos anecdóticos raros de hepatotoxicidad con varios agentes hipoglucemiantes que contrastan con numerosos datos tranquilizadores. No obstante, se debe recomendar precaución especialmente en pacientes con cirrosis avanzada e incluso con el uso de la metformina. Por último, vamos a hablar de los alimentos que causan interacciones con estos fármacos. En este caso, la diabetes mellitus eh, prácticamente está relacionada con el azúcar, ¿va? Entonces, como la mayoría de los alimentos contienen esta sustancia, debemos de evitar alimentos fritos o ricos en grasas saturadas y grasas trans, alimentos con alto contenido de sal, dulces, productos horneados, dulces y helados, bebidas con azúcares agregados como gaseosas y bebidas regulares para el deporte energéticas. En vez de eso es recomendable mejor tomar agua, ¿verdad? En el caso de la hipertensión, evitar la ingesta elevada de regaliz, la zumo de toronja también, porque disminuye y anula la acción del fármaco, elevando también el elevado consumo de sal se debe de evitar. La ingesta también excesiva de alimentos ricos en potasio, o sea, como los tubérculos, la papa, el camote, se deben de evitar. Sustitutos de sal y alimentos que contengan nitritos, nitratos o todo lo que es jamón, este, salchichas, comida curada, ¿verdad? Carnes curadas. Con lo que respecta a la obesidad, vamos a evitar el consumo de azúcar, refrescos o bebidas azucaradas, implementando acciones de dietas balanceadas y una alimentación sana. Es todo eh, por el momento. eh, ya en posteriores ocasiones daré mi calificación, ¿verdad? Estas son las referencias que utilicé y fue un placer. Gracias.